Continuamos con ustedes en su programa Despierta Consumidor, hablando de audiología, de terapia del habla, con la doctora Elaine Tona. Estábamos hablando de que se puede recuperar la pérdida de audición, ¿no? Con Sí. cirugía, con aparatos. Ujú. ¿Por qué la persona adulto mayor pierde la audición? ¿Se degenera algún Sí, órgano? por degeneración de las células ciliadas de la cóclea. Son unas células ciliadas porque tienen como unos vellitos que convierten la energía sonora en energía eléctrica. Acuérdense que a nuestro cerebro llega electricidad. Perdóneme, el oído solamente capta cosas, pero quien procesa es el cerebro. Exactamente. El oído es el medio a través del cual pasa el sonido, se va convirtiendo esa energía hasta que se convierte en energía eléctrica apta para llegar al cerebro, que es donde se da significado a los sonidos. Sí. Hasta que no llega al cerebro es simplemente energía sonora, ¿ok? Pero cuando cuando llega a nuestro cerebro es cuando sabemos si es una palabra, qué palabra es, qué significa esa palabra, qué significa esa frase que estamos escuchando, ¿ok? Entonces cuando llega menos información al cerebro, o llega una parte de la información, llegan los sonidos graves, pero no llegan bien los agudos, entonces ahí es cuando no entendemos el mensaje. Y como en el cerebro todo está conectado, también la atención, la memoria y el riesgo de padecer más prontamente demencia senil aumentan cuando hay una pérdida auditiva. O sea, Entonces no es nada más que no escuchamos, no es nada más que no entendemos las palabras que nos están diciendo, son los riesgos que se corren a largo plazo. Es decir, una persona que ya padece una pérdida auditiva tiene mayor riesgo de padecer una demencia senil si esa pérdida auditiva no es tratada. ¿Y cómo se trata la pérdida auditiva? Con auxiliares auditivos, haciendo que ese nervio trabaje nuevamente y esa parte del cerebro encargada de procesar la información sonora, pues vuelva a trabajar, ¿no? Porque cuando no se utiliza una región del cerebro, esas neuronas son reorganizadas. Eso se llama reorganización modal cruzada. Son reorganizadas para servir a otro sentido. Entonces, las células que no se están, o las neuronas que no se están utilizando para la audición, son reorganizadas para servir a otro sentido, la vista, el tacto, el gusto, el olfato. Sí. Hay una cosa, eso tiene que ver con el aprendizaje, porque, por ejemplo, la educación nuestra, de la actualidad, la que nosotros tradicionalmente hemos seguido, el patrón educativo que hemos tenido, es el de la memorización. Muchos muchachos dicen, yo fui a la escuela pero no aprendí nada, no recuerdo nada, y he visto jóvenes que han ido a la escuela hasta el 8º grado y realmente no aprendieron nada. ¿Se debe a este problema, esa situación? Puede deberse, y también hay factores nutricionales, hay factores de los sistemas de enseñanza también. Hay muchas cosas que pueden influir en que el muchacho no haya aprendido nada, porque es que hay un error y es pensar que los maestros enseñan. En realidad los maestros deben ser facilitadores de los procesos de aprendizaje, para que la persona, porque no todas las personas además tienen el mismo canal primario de aprendizaje, algunos son más visuales, más auditivos, más kinestésicos, entonces el docente tiene que proveer de todas esas herramientas y estrategias para que esos niños diferentes, esos jóvenes con diferentes canales primarios de aprendizaje puedan captar la información. Entonces hay todo un tema allí y están las pérdidas auditivas que no son detectadas a tiempo o que la familia no puede hacerse cargo de los costos de solucionar una pérdida auditiva. Entonces ya el muchacho cuando es más grande, cuando puede trabajar, cuando puede reunir, se compra por sí mismo sus aparatos, porque he conocido varios casos, pero ya ha pasado un tiempo valioso de neuroplasticidad, ¿no? Nosotros tenemos un periodo crítico que es hasta los 7 años. Hasta los 7 años es el mejor momento de nuestro cerebro, pero de 0 a 3 años y medio es el óptimo. Entonces, de 0 a 3 de años 0 y a medio. 3 años y medio.
nosotros tenemos la mayor neuroplasticidad que vamos a tener en toda nuestra vida. Y el periodo sensible es hasta los 7, o sea, todavía hasta los 7 es bastante buena. Cuando pasa los 7 años, una pérdida auditiva no tratada, hemos perdido un tiempo muy valioso para que ese cerebro aprenda, dé significado, se organice y se restauren esos procesos de atención, memoria, cognición, aprendizaje, lenguaje. Lo primero que se afecta es el lenguaje cuando hay una pérdida auditiva. Por eso es que la detección precoz es tan importante. Y es algo que se está trabajando en este país para que sea una ley, que todos los niños que nacen se les haga su evaluación audiológica, porque de esa forma nosotros podemos detectar cuáles son los niños que ya nacen con una pérdida auditiva y proceder a solucionarlo prontamente. Sí. Entonces un niño que se va a nivelar a sus pares de la misma edad en un tiempo mucho más corto, y un niño que tiene un mejor pronóstico de vida y de bienestar. ¿Cómo cuando se detecta que un niño, por ejemplo, al año y medio, no tiene la audición óptima, qué se puede hacer con ellos? Primero, determinar cuál es el grado de pérdida auditiva. Y entonces, en base a eso, decidir qué tipo de ayuda auditiva le vamos a dar. Si es un candidato para audífonos o si es un candidato para implante coclear. Pero definitivamente hay que darle una ayuda auditiva. ¿Es caro ese proceso? Es costoso, sí. El implante coclear es una intervención quirúrgica donde el mismo día la persona está en su casa, pero obviamente con todos los riesgos de una intervención quirúrgica, pero se dan casos exitosos en un porcentaje muy, muy alto. Y pues sí, tiene sus costos. Lamentablemente el gobierno no tiene esos programas de salud para que las personas de menos recursos puedan acceder a ellos. ¿Hay en el país centros especializados con tecnología suficiente para eso? Sí. Y hay especialistas acá muy buenos que pueden hacer esas intervenciones. Los equipos están y hemos tenido casos, como le digo, de éxito aquí en la República Dominicana, tanto de niños como de adultos que por su grave pérdida auditiva deciden entonces por un implante coclear. Y realmente ha funcionado muy bien. Hay dos sentidos que cuando la persona lo pierde, prácticamente pierde media vida, que es la audición y la vista. Y la vista. Son dos cosas muy sensibles. Sí. Que afectan demasiado a la persona. Pero nosotros queremos preguntarle, doctora, cuando un niño se detecta con pérdida auditiva, o sea, que no puede escuchar nada, ¿se puede operar temprano y recuperar esa audición? Sí, ya al año se puede. Que la gente dice, no, que él es mudo. No, lo que es sordo mudo. O sea, hay un retraso del lenguaje porque es que el término mudo ya no se está usando, porque es que todas las personas tienen la capacidad de hablar, a menos que esté afectado directamente la zona del habla en el cerebro o alguna anomalía, pero la persona tiene la capacidad de hablar. Pero por la pérdida auditiva se afecta el lenguaje, se retrasa, y según el grado de pérdida auditiva se retrasa más o se retrasa menos. Cuando un niño no habla, ya que tiene 3 años, 4 años y no habla, que hay problemas, ¿no? Hay problemas. Lo primero que hacemos es descartar justamente qué tanto oye. Si oye y qué tanto oye. Porque es lo primero que hay que saber. Después entonces hay que ver cuáles son esos factores familiares de desarrollo. Pueden haber problemas del neurodesarrollo y muchas otras cosas que retrasan el lenguaje. No siempre es debido a la audición. No siempre. No siempre, pero es lo primero que tenemos que saber. Cuando una persona mayor tiene pérdida auditiva, como es natural, ¿no? ¿Dónde debe acudir para buscar solución a este problema? Tiene que ir al médico otorrino. Y el médico otorrino le va a mandar a hacer todos los estudios que crea necesarios: audiometría, timpanometría, logoaudiometría, que es un estudio muy importante que determina el nivel de entendimiento de la palabra hablada. Es decir, esa pérdida auditiva, ¿qué tanto afecta en la comprensión del habla?
Es muy importante. Y entonces también en conjunto con el médico otorrino se puede determinar, el audiólogo determina qué tipo de aparatos debe llevar la persona. Antes la gente usaba un jotuto aquí. Eso viene desde unos cuernos que se Sí. utilizaban, sí, ha evolucionado realmente muchísimo y ha sido muy interesante. Pero fíjese Pero que mire, aún, doctora, muchas personas tienen miedo a ponerse el aparatito este, porque antes era una cosa que le daba la vuelta a la oreja, así se le veía. muy grande, ¿Eh? sí, sí, sí. Eso muy ya no se grande. usa. Ahora se usa, no tan grandes, pero obviamente cuando la persona necesita mucha potencia, los aparatos son un poquito más grandes, ¿ok? Los hay muy pequeños, los hay intracanales que van aquí dentro del conducto auditivo y realmente es algo que no se No se nota ven. tanto. Pero yo les digo, si nosotros llevamos lentes y no nos da vergüenza llevar lentes, ¿por qué nos va a dar vergüenza llevar un aparato auditivo, no? Entonces el estigma que se le ha asignado a los aparatos, porque realmente es lo mismo. Los lentes nos ayudan a enfocar la visión y el aparato nos ayuda a enfocar la audición, el auxiliar auditivo. Entonces el descanso que una persona experimenta cuando coloca unos aparatos auditivos es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque se emplea mucho esfuerzo cognitivo tratando de entender qué es lo que nos están diciendo. Ajá. ¿cómo? Y entonces aquella búsqueda en el cerebro de cuál fue la palabra, de no equivocarme para poder entender bien el mensaje. Los malos entendidos se dan Entonces muy mucha gente frecuentemente. por tratar de escuchar lo que se está hablando, entonces se pone como nervioso y entiende menos. Claro, y eso afecta. Doctora, la zona finalmente es cognitiva. caro el aparatito este. No, yo no digo la palabra caro, porque los beneficios que aporta realmente representan una inversión. Es una inversión, porque es calidad de vida, es bienestar. Y si esto fuera un cáncer, ¿qué estaría usted dispuesto a dar? Sí. ¿No? Entonces es cuestión de el valor que le asignamos a las cosas. Bien, señores, hemos tenido esta mañana una interesantísima conversación con la doctora Elaine Tona, quien es audióloga, especialista del habla, de terapia del habla, y es una persona que siempre la traemos al programa porque este tema de la audición es un grave problema para todos, inclusive para mí en persona. Nosotros estaremos de vuelta con ustedes mañana y les damos las gracias a la doctora por haber venido con estos conocimientos para ustedes. Muchas gracias, doctora. Gracias, un placer.